La lluvia caía fina sobre el asfalto cuando Teresa se dio cuenta de que había olvidado el paraguas por tercera vez esa semana. No es que importara mucho. A los 60 años ya había aprendido que algunas cosas simplemente no valían el esfuerzo de recordar. El cabello gris se le pegaría al rostro, el abrigo azul marino se empaparía en los hombros y llegaría a casa con ese olor a lluvia vieja que nunca salía completamente de la ropa. Pero estaba bien, estaba acostumbrada a ser olvidada, incluso por sí misma. Ajustó el bolso de cuero gastado en su hombro y aceleró el paso hacia la parada del autobús. Sus manos, manchadas por la edad y el trabajo, temblaban levemente mientras sostenían el boleto de papel que había comprado en la panadería. Teresa trabajaba como auxiliar de limpieza en un hospital público desde hacía 23 años. Entraba a las 5 de la mañana, salía a las 2 de la tarde, y lo que restaba del día era un vacío silencioso que llenaba con telenovelas antiguas y ollas de sopa que nadie más que ella comería. El autobús llegó lleno, como siempre. Teresa entró por la puerta trasera, se aferró a la barra de hierro frío y dejó que su cuerpo se balanceara con el movimiento brusco del vehículo. A su alrededor, rostros cansados miraban sus celulares o a la nada. Nadie la veía. Era como si ella fuera transparente, una sombra entre tantas otras. Pero fue exactamente en ese momento, mientras el autobús frenaba bruscamente en un semáforo, que sus ojos se encontraron con los de él. Él estaba sentado cerca de la ventana, del lado derecho, vistiendo un traje gris impecable que contrastaba con el ambiente desgastado del transporte público. Era un hombre alto, de hombros anchos, con cabello gris cortado al ras y una barba bien cuidada que enmarcaba un rostro marcado por arrugas que parecían contar historias. Sostenía un libro de tapa dura, algo raro de ver allí. Y él la miraba. No era una mirada de curiosidad pasajera. Era una mirada demorada, atenta, como si estuviera tratando de descifrar algo en ella. Teresa desvió la vista rápidamente, sintiendo el calor subir por su cuello. ¡Qué absurdo! Ella no era vista por nadie desde hacía años. Y ahora, justamente ahora, un hombre como aquel la miraba como si ella fuera visible. El semáforo cambió. El autobús siguió, pero la mirada de él permaneció. Teresa apretó la correa de su bolso con más fuerza, intentando ignorar la incomodidad que crecía en su pecho. No era miedo, era algo peor. Era la conciencia súbita de sí misma, del cabello mojado pegado a la frente, del abrigo viejo, de las manos temblorosas, de la edad impresa en cada línea de expresión. Cuando el autobús se detuvo 3 cuadras después, el hombre se levantó. Teresa sintió un alivio extraño, pero él no bajó. En cambio, se acercó a ella, sujetándose de la barra de hierro justo encima de donde ella estaba. «Disculpe», dijo él, con una voz grave y suave al mismo tiempo. «Sé que esto puede parecer extraño, pero se le cayó esto». Él extendió la mano. Entre sus dedos largos y elegantes estaba el boleto de papel que Teresa había comprado en la panadería. Ella ni siquiera se había dado cuenta de que lo había perdido. «Ah, gracias», murmuró ella, tomando el papel con dedos temblorosos. Él sonrió, una sonrisa discreta pero genuina. «De nada, lluvia molesta hoy, ¿verdad?» Teresa asintió sin saber qué decir. Conversar con desconocidos en el autobús nunca había sido su fuerte. Conversar con alguien, punto final, ya no era su fuerte. «¿Trabaja usted en el hospital de la Avenida Central?», preguntó él, señalando discretamente la credencial colgada en su bolso. «Sí, trabajo allí», respondió ella, sorprendida. «¿Cómo usted?» «Paso por allí a veces. Mi madre hace su seguimiento en cardiología». Él miró por la ventana, como si midiera la distancia. «Bajo en la próxima parada. Pero, ¿puedo preguntar su nombre?»
Teresa dudó. ¿Por qué quería saberlo? Teresa, dijo ella, en voz baja. Teresa. Él repitió el nombre como si estuviera saboreando cada sílaba. Bonito. Yo soy Samuel. El autobús se detuvo. Samuel saludó levemente y bajó, desapareciendo en la lluvia fina que aún caía. Teresa se quedó allí, de pie, sosteniendo el boleto de papel como si fuera algo sagrado. Esa noche, sola en el apartamento de 2 habitaciones que compartía solo con el silencio, Teresa no pudo dejar de pensar en ese encuentro. Preparó la sopa de siempre, vio la telenovela de siempre, pero su mente volvía insistentemente a esa mirada, a esa voz, a la forma en que él había dicho su nombre, Teresa, como si fuera importante. A la mañana siguiente, Teresa despertó con la misma sensación de siempre, el peso invisible de otro día idéntico. Se duchó rápido, se puso el uniforme azul claro del hospital, se ató el cabello gris en un moño bajo y salió antes de que el sol naciera completamente. El hospital olía a desinfectante y a dolor contenido. Teresa conocía cada pasillo, cada esquina, cada mancha en el piso de linóleo que ninguna cantidad de cloro lograba quitar. Ella limpiaba baños, vaciaba papeleras, pasaba el trapo en los pasillos mientras médicos y enfermeras pasaban junto a ella como si fuera parte del mobiliario. Era una invisibilidad que ella ya había aceptado, o creía que lo había hecho. Alrededor de las 10 de la mañana, mientras limpiaba el baño del tercer piso, Teresa escuchó voces conocidas en el pasillo. 2 enfermeras jóvenes, Patricia y Jessica, conversaban mientras revisaban expedientes. ¿Viste a ese hombre que vino a visitar a su madre en cardiología?, dijo Patricia, con un tono de admiración mal disimulado. Elegante, bien vestido, educado. Y muy guapo, completó Jessica, riendo. Dicen que es empresario. Dueño de varias tiendas de materiales de construcción. Rico de verdad. Teresa fingió no escuchar, pero su corazón dio un salto extraño. ¿Sería el mismo hombre, Samuel? Pues sí, y parece que su madre está bastante delicada. Él viene aquí casi todos los días ahora. Patricia bajó la voz, como si fuera a compartir un secreto. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Su humildad. Conversa con todo el mundo, hasta con el equipo de limpieza. Imagínate, un hombre así es raro, suspiró Jessica. Las 2 siguieron por el pasillo, y Teresa se quedó allí, de rodillas en el suelo frío del baño, con el corazón latiendo desbocado. Ella no lo vio ese día, ni al día siguiente. Pero el jueves, mientras empujaba el carrito de limpieza por el pasillo de cardiología, allí estaba él. Samuel estaba de pie cerca de la sala de espera, hablando por celular con una expresión seria. Vestía pantalón de vestir negro y una camisa blanca con las mangas dobladas hasta los codos, revelando brazos fuertes y marcados por el tiempo. Cuando colgó el teléfono y levantó la vista, encontró los ojos de Teresa inmediatamente y sonrió. No fue una sonrisa educada de quien saluda por obligación. Fue una sonrisa de reconocimiento, de recuerdo. Teresa, dijo él, acercándose. Ella se asustó con su propia reacción, el nerviosismo, el calor en las mejillas, las ganas súbitas de correr. Hola, logró decir, en voz baja. Qué coincidencia encontrarte aquí. Él metió las manos en los bolsillos, pareciendo genuinamente feliz. O tal vez no sea tanta coincidencia. ¿Trabajas en este piso? Trabajo en todos, respondió ella, acomodando el trapo de limpieza en el carrito, solo para tener algo en que ocupar las manos. Depende del turno. Entiendo. Samuel miró alrededor, como buscando algo que decir. Entonces, de repente, preguntó, ¿ya almorzaste? Teresa parpadeó, confundida. ¿Qué? Es casi mediodía. ¿Ya comiste? Yo, no. Yo como después de que termino mi turno. Entonces ven conmigo. Él hizo un gesto hacia el ascensor. Hay una cafetería aquí abajo que hace un sándwich muy bueno. Déjame invitarte al almuerzo. Como agradecimiento por haber existido cuando necesitaba una distracción en aquel autobús. Teresa se quedó paralizada. Aquello no tenía sentido.
Hombres como Samuel no invitaban a mujeres como ella a almorzar, no sin un motivo oculto, no sin lástima. No puedo, dijo ella, demasiado rápido. Tengo que terminar el turno, y no sería apropiado. ¿Apropiado? Samuel inclinó la cabeza curioso. ¿Por qué? Teresa no supo qué responder. Porque soy vieja, porque soy fea, porque tú eres rico y yo soy pobre, porque esto no sucede con gente como yo. Solo no puedo, repitió ella, desviando la mirada. Samuel se quedó en silencio por un momento. Entonces asintió, despacio. Está bien, lo entiendo. Él sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la extendió. Pero si cambias de opinión, o si necesitas cualquier cosa, llámame. ¿Puede ser? Teresa miró la tarjeta como si fuera una trampa, pero aún así la tomó. Gracias, murmuró. Él sonrió una vez más, saludó y volvió a la sala de espera. Teresa guardó la tarjeta en el bolsillo del uniforme y siguió empujando el carrito, pero sus manos temblaban tanto que necesitó parar en el baño de empleados y respirar hondo durante 5 minutos enteros. Anoche, Teresa sacó la tarjeta del bolsillo y la puso sobre la mesita de centro de la sala. Era una tarjeta simple pero elegante. Samuel Olivera, Olivera Construcciones y Materiales. Había un número de celular y un correo electrónico. Ella se quedó mirando aquello por mucho tiempo, mientras la sopa se enfriaba en el tazón. ¿Por qué hizo esto? La pregunta martilleaba en su cabeza sin parar. Los hombres no se interesaban por ella. No se habían interesado al menos en los últimos 15 años, desde que su marido, Rogelio, había muerto de un infarto fulminante a los 52 años. Teresa se había convertido en un fantasma. Rogelio no había sido un marido amoroso. Bebía, gritaba, se quejaba de todo. Pero al menos era una presencia, era compañía. Era alguien que veía que ella existía, aunque fuera solo para criticar la comida, la forma en que arreglaba la casa, la manera en que envejecía. Después de que él murió, Teresa pensó que sentiría alivio, y lo sintió, pero también sintió otra cosa, la soledad absoluta. Sus 2 hijos vivían lejos. Rafael, el mayor, estaba en la capital con su esposa y sus 3 hijos. Llamaba una vez al mes, siempre apresurado. Julia, la menor, se había ido al extranjero a estudiar y simplemente no había vuelto. Mandaba mensajes cortos por WhatsApp, de vez en cuando, siempre acompañados de fotos de una vida que Teresa no reconocía. Y entonces se había quedado sola, ella y el silencio. Teresa tomó la tarjeta y la guardó en el cajón de la cocina, junto con los recibos de luz y las cuentas vencidas. No voy a llamar, sería ridículo. Pero incluso mientras pensaba eso, una parte de ella, pequeña, asustada, casi extinta, susurraba otra cosa. ¿Y si él realmente quisiera conocerte? Los días siguientes fueron extraños. Teresa continuó su rutina: despertar temprano, ir al hospital, limpiar, volver a casa, dormir. Pero ahora había algo diferente. Una especie de expectativa silenciosa que ella no sabía nombrar. Lo veía de lejos, a veces. Samuel llegaba al hospital siempre al final de la mañana, vestido impecablemente, cargando flores o frutas para su madre. Saludaba a todos, a las recepcionistas, a los guardias, a las enfermeras. Y siempre, siempre, buscaba a Teresa con los ojos. Cuando la encontraba, saludaba y sonreía. Teresa no sabía cómo lidiar con aquello. Ella saludaba de vuelta, torpemente, y seguía con el trabajo, pero sentía el rostro arder durante horas. «Estás diferente», comentó doña Celia, la compañera de limpieza que trabajaba en el turno de la mañana con ella. Celia tenía 70 años, era viuda y decía lo que se le venía a la cabeza sin filtro alguno. «Estás hasta más arreglada. ¿Te pusiste labial hoy?» «No me puse ningún labial», mintió Teresa, fregando el suelo con más fuerza de la necesaria. «Ah, sí, y yo soy Miss Universo». Celia soltó una carcajada ronca. «Apuesto a que hay un hombre de por medio». «No hay ningún hombre, menos mal, porque los hombres solo sirven para dar trabajo». Celia se encogió de hombros. «Pero si aparece uno que valga la pena, no lo dejes pasar, ¿eh?»
Ya estamos demasiado viejas para andar eligiendo. Teresa no respondió, pero las palabras de Celia resonaron en su cabeza por el resto del día. Ya estamos demasiado viejas para andar eligiendo. ¿Sería verdad? ¿Sería que, a los 60 años, ella todavía podía elegir algo? Fue un viernes lluvioso, parecido a aquel en que todo comenzó, que Samuel finalmente la abordó de nuevo. Teresa estaba saliendo del hospital, ya con ropa común, unos jeans descoloridos y una blusa beige, cuando lo vio parado cerca de la entrada, sosteniendo un paraguas negro enorme. ¿Puedo llevarte?, preguntó él, sin rodeos. Teresa se detuvo en medio del camino, con el corazón acelerado. Yo voy a tomar el autobús. Lo sé, pero está lloviendo mucho, y yo ya me voy. No me cuesta nada dejarte en casa. Ella miró la lluvia que caía fuerte, luego a él. Samuel tenía una expresión tranquila, paciente. No había prisa, no había presión. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Teresa, de repente. La pregunta salió más abrupta de lo que pretendía, pero era la verdad. Ella necesitaba saber. Samuel parpadeó, sorprendido. ¿Haciendo qué? Siendo amable conmigo, invitándome a almorzar, ofreciendo llevarme. Teresa cruzó los brazos, a la defensiva. ¿Qué quieres de mí? Samuel se quedó en silencio por un momento. Entonces dio un paso al frente, cubriendo a los dos con el paraguas. La lluvia tamborileaba en la tela negra sobre ellos, creando una burbuja de sonido e intimidad. No quiero nada de ti, Teresa, dijo él con calma. Solo quiero conocerte. ¿Por qué? Porque cuando te vi en aquel autobús, vi a alguien de verdad. Él sostuvo su mirada firme. No a una mujer intentando impresionar. No a alguien fingiendo ser lo que no es. Solo tú. Y eso es raro. Teresa sintió las lágrimas arder en los ojos. Parpadeó rápido, intentando contenerlas. Yo no soy nadie especial. ¿Quién dijo eso? Lo sé. Sé quién soy. Soy vieja. Estoy cansada. Soy invisible. Samuel dio otro paso al frente, tan cerca ahora que Teresa podía sentir el olor de su perfume, algo amaderado y discreto. No eres invisible para mí, dijo él, en voz baja. Y entonces, sin esperar respuesta, Samuel le ofreció el brazo. Ven, déjame llevarte a casa. Sin compromiso, sin obligación. Solo déjame hacer esto por ti. Teresa miró el brazo extendido. La lluvia, su propio reflejo distorsionado en los charcos de agua. Y por primera vez en 15 años, ella eligió. Tomó su brazo. El auto de Samuel era un sedán negro, limpio y fragante. Teresa entró despacio, sintiéndose completamente fuera de lugar en aquel espacio. Él encendió la calefacción, ajustó el retrovisor y la miró. ¿Cuál es la dirección? Teresa se la dijo, y él programó el GPS. Durante los primeros minutos, se quedaron en silencio. Pero no era un silencio incómodo. Era casi pacífico. ¿Tu madre está mejor?, preguntó Teresa, de repente. Samuel sonrió levemente. Está estable. Tiene insuficiencia cardíaca. Los médicos dicen que necesita desacelerar, pero mi madre es terca. Cree que todavía tiene 30 años. Las madres son así, dijo Teresa, con una sonrisa triste. Nunca aceptan que envejecieron. ¿La tuya todavía vive? No. Murió hace 7 años. Cáncer. Lo siento mucho. Teresa se encogió de hombros. Es parte de la vida. Siguieron por la ciudad empapada. Samuel conducía con calma, sin prisa. De vez en cuando, hacía una pregunta simple sobre el trabajo, sobre el barrio donde ella vivía. Y Teresa respondía con frases cortas, aún tratando de entender lo que estaba pasando. Cuando llegaron al edificio donde ella vivía, un conjunto habitacional simple, con pintura descascarada y ropa colgada en los balcones, Teresa sintió vergüenza. Vergüenza de aquella pobreza visible. Vergüenza de ser quien era. Es aquí, dijo ella, señalando el bloque C. Samuel estacionó y apagó el motor. Entonces se volvió hacia ella. Teresa, quería hacerte una invitación. Ella tragó saliva.
¿Qué tipo de invitación? Mi madre cumple años la semana que viene. Habrá una fiesta pequeña, solo familia y amigos cercanos. Él dudó, como eligiendo las palabras con cuidado. Me gustaría que fueras. Teresa se quedó sin aire. ¿Yo? ¿Por qué? Porque quiero que vayas. Él sonrió, y había algo vulnerable en esa sonrisa. Y porque me gustaría verte de nuevo. Fuera del hospital, fuera del autobús. Samuel, yo. Teresa negó con la cabeza. Esto no tiene sentido. Tú no me conoces. Entonces dame la oportunidad de conocerte. Ella miró sus propias manos, manchadas y temblorosas. Nadie me quiere, susurró ella, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Tengo 60 años. Soy fea. Soy pobre. Soy nada. Samuel sostuvo su mano. El toque fue suave, cuidadoso, pero firme. Yo te elijo, dijo él, y su voz era tan segura, tan absoluta, que Teresa sintió algo romperse dentro de su pecho. Ella levantó la vista, incrédula. ¿Qué? Yo te elijo, Teresa. Él apretó su mano levemente. Y si me das una oportunidad, voy a probarte que estás muy equivocada sobre ti misma. Las lágrimas vinieron, finalmente, calientes y silenciosas, escurriendo por el rostro de Teresa, mientras ella sostenía la mano de él como si fuera la única cosa sólida en el mundo. Y entonces, con la voz entrecortada, dijo: «Está bien, iré». Teresa pasó el fin de semana entero en un estado de pánico silencioso. ¿Qué había hecho? Aceptar la invitación de Samuel fue un impulso, una locura momentánea provocada por aquellas palabras que aún resonaban en su cabeza como un mantra imposible. Yo te elijo. Pero ahora sola en el apartamento, la realidad caía sobre ella con el peso de una sentencia. No tenía ropa adecuada para una fiesta de cumpleaños, no tenía zapatos decentes, no sabía cómo comportarse en ambientes así, y por encima de todo, no lograba entender qué veía en ella un hombre como Samuel. El lunes por la mañana, Teresa llegó al hospital con ojeras profundas. Apenas había dormido. Doña Celia se dio cuenta de inmediato. «Dios mío, muchacha, tienes cara de haber visto un fantasma», dijo la compañera, empujando el carrito de limpieza a su lado. «¿Pasó algo?» «No pasó nada», mintió Teresa, fregando el suelo del pasillo con fuerza innecesaria. «Ah, sí, y yo nací ayer». Celia paró y cruzó los brazos, mirándola con esa expresión de quien no acepta mentiras. «Desembucha, ¿es un hombre?» Teresa suspiró. No servía de nada intentar esconderse de Celia. «Hay un hombre que me invitó a la fiesta de cumpleaños de su madre». Celia abrió los ojos como platos. «¿Y aceptaste?» «Acepté, pero ahora estoy arrepentida». «¿Por qué, por el amor de Dios?» «Porque no sé qué hacer, Celia. No sé cómo vestirme. No sé conversar con gente así. Él es rico, es educado, es...» Teresa tragó saliva. «Es demasiado para mí». Celia se quedó en silencio por un momento. Entonces se acercó y sostuvo el brazo de Teresa con fuerza. «Escucha bien. Vas a ir a esa fiesta. Vas a arreglarte el cabello. Te vas a poner un poco de labial. Vas a vestirte con la mejor ropa que tengas. Y vas a mostrarle a ese hombre que eres una mujer de valor. ¿Entendiste?» «Pero yo no soy...» «Cállate la boca». Celia apretó más su brazo. «Sí lo eres. Y si él te invitó, es porque vio eso. Ahora deja de sabotearte y ve a vivir, muchacha. Ya pasamos demasiado tiempo creyendo que no merecemos nada». Teresa sintió las lágrimas en los ojos, pero parpadeó rápido para contenerlas. «¿Y si sale mal? ¿Y si sale bien?» Celia sonrió con esa picardía que solo ella tenía. «¿Ya pensaste en eso?» Samuel apareció en el hospital el miércoles, como de costumbre, pero esta vez, en lugar de solo saludar de lejos, esperó a que Teresa terminara de limpiar la sala de espera y la llamó para conversar. «¿Todavía vienes el sábado?», preguntó él, con una expresión esperanzada. Teresa asintió, nerviosa. «Sí, voy». «¡Qué bueno!». Él sonrió y había un alivio genuino en esa sonrisa. «Mi madre está ansiosa por conocerte». Teresa parpadeó, confundida.
¿Tú le hablaste de mí a tu madre? Le hablé. Samuel metió las manos en los bolsillos, pareciendo casi tímido. Se quedó curiosa. Dijo que hace tiempo que no llevo a nadie para que la conozca. ¿Y llevas a muchas personas? No. Él sostuvo su mirada, firme. No llevo. Eres la primera en mucho tiempo. El corazón de Teresa se aceleró. No supo qué decir, así que solo asintió torpemente. Samuel, yo necesito saber. Ella respiró hondo, reuniendo valor. ¿Por qué estás haciendo esto? De verdad. No me digas que es solo porque quieres conocerme. Nadie hace esto sin motivo. Samuel se quedó en silencio por un largo momento. Entonces suspiró, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. ¿Sabes lo que es pasar la vida entera siendo visto solo por lo que tienes? Dijo él, en voz baja. Por el dinero, por el éxito, por la apariencia. Las personas me miran y ven un empresario, un hombre rico, un hombre que triunfó, pero nadie ve quién soy realmente. Miró sus propias manos, como si estuviera leyendo algo en ellas. Estuve casado, por 22 años. Creí que era amor, pero al final era solo conveniencia. Cuando mi empresa empezó a ir mal, hace unos 5 años, ella me dejó. Dijo que no había firmado para vivir una vida mediocre. Él dio una sonrisa amarga. Se llevó la mitad de todo y se fue. Teresa sintió una opresión en el pecho. Lo siento mucho. No hace falta. Sobreviví. Reconstruí la empresa. Seguí adelante. Pero aprendí una cosa. La mayoría de las personas solo te quieren cuando tienes algo que ofrecer. Y cuando te vi en aquel autobús, Teresa, vi a alguien que no quería nada de mí. Alguien que ni sabía quién era yo. Alguien real. Él levantó la vista hacia ella y había una vulnerabilidad allí que Teresa no esperaba. Es por eso. Porque tú me hiciste sentir que podía ser solo yo. Teresa se quedó paralizada. Por primera vez, entendió. Samuel no estaba allí por lástima. Él estaba allí porque, al igual que ella, estaba cansado de ser invisible. Yo también me siento así, susurró ella. Invisible. Como si nadie me viera de verdad. Entonces nos entendemos. Se quedaron allí, de pie en el pasillo del hospital, mientras el mundo seguía a su alrededor. Y por primera vez, Teresa sintió que no estaba sola. El sábado, Teresa despertó con el estómago revuelto. La fiesta comenzaría a las 4 de la tarde. Y ella tenía solo algunas horas para arreglarse. Pasó toda la mañana intentando decidir qué ponerse, hasta que finalmente eligió un vestido azul marino simple, que tenía guardado en el armario hacía años, el mismo que había usado en el funeral de Rogelio. Se miró en el espejo y sintió que el corazón se le encogía. El vestido era viejo. Ella era vieja. ¿Qué vería Samuel cuando la mirara de verdad, sin la distancia respetuosa del hospital o del auto? Pero entonces recordó las palabras de Celia. Deja de sabotearte y ve a vivir. Teresa respiró hondo, se puso un labial rosado discreto, se recogió el cabello gris en un moño bajo y se calzó las sandalias de tacón bajo que solo usaba en ocasiones especiales. Cuando Samuel tocó el timbre a las 3:30, ella casi desistió. Casi inventó una excusa cualquiera y canceló todo. Pero entonces abrió la puerta, y la expresión en el rostro de él la hizo detenerse. Él sonrió. No era una sonrisa educada, era una sonrisa de admiración genuina. «Estás hermosa», dijo él, así de simple. Y Teresa, por primera vez en décadas, le creyó. La casa de la madre de Samuel quedaba en un barrio tranquilo, arbolado, lleno de casas grandes y bien cuidadas. Cuando estacionaron frente a una residencia amarilla de 2 pisos con un jardín florido al frente, Teresa sintió que el pánico volvía. «Samuel, no sé si puedo hacer esto». «Hey». Él sostuvo su mano. «Con cuidado. Puedes. Y yo voy a estar a tu lado todo el tiempo». Teresa respiró hondo y asintió. Entraron juntos. La casa estaba llena de gente. Amigos, familiares, vecinos, todos conversando animadamente. Había globos de colores, una mesa llena de bocadillos y dulces.
y música suave sonando de fondo. Pero lo que llamó la atención de Teresa fue la mujer sentada en un sillón cerca de la ventana. Era una mujer negra, con cabello blanco corto y rizado, anteojos de marco dorado y una sonrisa radiante. Vestía un vestido floreado y sostenía una taza de té como si fuera un cetro. «Madre», dijo Samuel, acercándose con Teresa al lado. «Esta es Teresa. Teresa, esta es mi madre, doña Irene». Doña Irene levantó la vista y estudió a Teresa por un largo momento. Entonces sonrió, y fue una sonrisa cálida, acogedora. «Así que tú eres la muchacha de la que mi hijo no deja de hablar», dijo ella, con una voz ronca, pero firme. «Ven acá, niña, déjame verte bien». Teresa se acercó, nerviosa. Doña Irene tomó su mano y la apretó con una fuerza sorprendente para alguien con el corazón frágil. «Tienes ojos tristes», dijo la mujer, sin rodeos. «Pero es una tristeza que está empezando a pasar. Yo veo esas cosas». Teresa parpadeó sin saber qué responder. «Mamá, no la asustes de entrada», bromeó Samuel, pero había cariño en su voz. «Ah, cállate la boca, niño. Yo digo lo que quiera en mi cumpleaños». Doña Irene miró de nuevo a Teresa. «Siéntate aquí a mi lado. Quiero saber todo sobre ti». Y así, Teresa se vio sentada al lado de la madre de Samuel, contando pedazos de su propia vida mientras la fiesta ocurría alrededor. Doña Irene escuchaba con atención, haciendo preguntas, riendo de las historias graciosas, poniéndose seria en las partes tristes. «Trabajaste toda la vida, criaste hijos sola después de que tu marido murió y aún así crees que no eres nadie especial», dijo doña Irene en cierto momento. «Muchacha, eres una guerrera». Teresa sintió las lágrimas en los ojos. «Solo hice lo que tenía que hacer. Y es exactamente eso lo que te hace especial». Doña Irene apretó su mano. «Mi hijo tiene buen gusto. Lo apruebo». Teresa se puso roja, sin saber dónde esconderse. Samuel, que estaba cerca conversando con algunos invitados, las miró y sonrió, como si supiera exactamente lo que su madre estaba diciendo. La fiesta siguió. Y poco a poco, Teresa comenzó a relajarse. Las personas eran amables, la incluían en las conversaciones. Hacían preguntas sobre el trabajo en el hospital. Samuel se quedaba siempre cerca, trayendo un vaso de jugo, presentando a alguien nuevo, asegurándose de que ella estuviera cómoda. Pero fue al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y la mayoría de los invitados ya se había ido, que todo cambió. Teresa estaba ayudando a recoger los vasos usados de la mesa, cuando escuchó una voz femenina detrás de ella. «Entonces tú eres la nueva noviecita de Samuel». Teresa se giró y se topó con una mujer alta, de piel clara, cabello rubio perfectamente cepillado y ropa cara. Ella sonreía, pero no había calor en esa sonrisa. «Yo no soy novia de nadie», dijo Teresa, confundida. «¿Ah, no?». La mujer inclinó la cabeza, estudiándola de arriba a abajo. «Curioso, él te está tratando como si lo fueras». «Mariana», dijo una voz firme detrás de ellas. Era Samuel, y su expresión era seria. «¿Qué estás haciendo aquí?». «Vine a felicitar a tu madre. Todavía tengo ese derecho, ¿no?». Mariana cruzó los brazos, a la defensiva. «¿O ya borraste todos los vestigios de los 22 años que pasamos juntos?». Samuel respiró hondo, claramente intentando mantener la calma. «No fuiste invitada. Tu madre me invitó». Mariana se encogió de hombros. «Ella todavía me considera parte de la familia, aunque tú no lo hagas». Teresa dio un paso atrás, incómoda. Ella no debería estar allí. Aquello era entre ellos. «Teresa», dijo Samuel, volviéndose hacia ella, «¿me das un minuto?». Ella sintió y salió rápidamente al jardín, sintiendo el corazón disparado. Claro que él todavía amaba a su exesposa. Claro que ella, Teresa, era solo una distracción temporal. ¿Cómo pudo ser tan tonta? Estaba considerando seriamente pedir un taxi e irse cuando Samuel apareció a su lado. «Perdón por esto», dijo él, con voz cansada. «Ella no debería haber venido». «No necesitas disculparte».
Teresa miró sus propias manos. Lo entiendo. ¿Entiendes qué? Que todavía tienes sentimientos por ella. Es normal. Estuvieron juntos mucho tiempo. Samuel se quedó en silencio por un momento. Entonces dio un paso al frente y sostuvo el rostro de Teresa con las dos manos, obligándola a mirarlo. No tengo ningún sentimiento por ella, Teresa. Ninguno. Aquello terminó hace 5 años. Pasé la página. Él acercó su rostro, y Teresa podía sentir la respiración de él rozando su frente. La única mujer que me hace sentir algo ahora eres tú. Teresa sintió las lágrimas escurrir por su rostro. ¿Por qué estás diciendo eso? Porque es verdad. Él limpió sus lágrimas con los pulgares, con una delicadeza que partió el corazón de Teresa. Y sé que tienes miedo. Yo también lo tengo. Pero no quiero perderte por causa del miedo. Samuel, tengo 60 años. Soy hermosa, la interrumpió él. Valiente, real. Y la única persona que logró hacerme sentir que tengo valor más allá de lo que construí. Él apoyó su frente en la de ella, y Teresa cerró los ojos, dejándose sentir aquel momento, aquel toque, aquella verdad imposible. Dame una oportunidad, Teresa, susurró él. Déjame mostrarte quién eres realmente. Y entonces, antes de que ella pudiera responder, Samuel la besó. Fue un beso suave, respetuoso, lleno de cuidado. Un beso que no pedía nada, pero ofrecía todo. Y Teresa, por primera vez en tanto tiempo, se permitió recibir. Cuando se separaron, ella estaba temblando, pero ya no era de miedo, era de esperanza. Yo también quiero esto, susurró ella finalmente. Solo, no sé si soy lo suficientemente fuerte. Lo eres, dijo él, sosteniendo sus manos. Y yo voy a estar aquí para recordártelo todos los días. Se quedaron allí, en el jardín iluminado por las luces cálidas de la casa, mientras el cielo se oscurecía y el mundo parecía por primera vez un lugar donde Teresa encajaba. Pero la felicidad fue breve. Cuando Teresa volvió al interior de la casa para despedirse de doña Irene, encontró a Mariana todavía allí, conversando con algunos invitados. Pero esta vez, cuando Mariana la vio, no había sonrisa falsa. Había algo peor, desprecio. ¿Vieron?, dijo Mariana, lo suficientemente alto para que todos oyeran. Él está saliendo con la limpiadora del hospital. ¡Qué caída!, ¿no? De empresaria a esto. El silencio fue inmediato. Todos los ojos se volvieron hacia Teresa, y ella sintió su rostro arder de vergüenza. Samuel abrió la boca para responder, pero Mariana continuó. No me miren así. No estoy diciendo ninguna mentira. Ella trabaja limpiando baños, gente, y tiene 60 años. 60. Mariana rió, un sonido amargo. Él está haciendo esto solo para provocarme. ¡Basta! La voz era de doña Irene. La mujer se levantó del sillón con dificultad, apoyándose en un bastón, y caminó hasta quedar frente a Mariana. Te vas ahora mismo, y no vuelves más aquí. Doña Irene, yo dije, sal de mi casa. La voz de la mujer era firme, cortante. No mereces a mi hijo, nunca lo mereciste. Y si no ves el valor de esta mujer de aquí, señaló a Teresa, entonces no ves nada. Mariana se puso roja, pero no respondió. Solo tomó su bolso y salió, azotando la puerta tras de sí. Doña Irene se volvió hacia Teresa, que estaba temblando de vergüenza y rabia. No escuches a gente como ella, niña, dijo la mujer, sosteniendo la mano de Teresa. Gente así solo sabe destruir. Pero tú eres del tipo que construye, y mi hijo lo sabe. Teresa asintió, pero no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, de gratitud, de algo que ella no sentía hacía mucho tiempo, pertenencia. Samuel la abrazó allí mismo, frente a todos, y le susurró al oído. ¿Estás bien? Teresa asintió contra su pecho. Sí, estoy bien. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente bien. En las semanas que siguieron, algo comenzó a cambiar en Teresa. No fue una transformación repentina, de aquellas que ocurren de la noche a la mañana.
Fue algo sutil, gradual, como una planta que finalmente encuentra la luz después de años en la sombra. Samuel comenzó a buscarla en el hospital casi todos los días. A veces la llevaba a cenar a restaurantes sencillos a los que ella nunca habría tenido el valor de entrar sola. Otras veces, simplemente conducían sin destino, conversando sobre todo y sobre nada, sobre la infancia de él en el interior, sobre los sueños que ella había abandonado, sobre lo extraño y liberador que era permitirse ser visto. Doña Celia, por supuesto, notó todo. «Estás enamorada», dijo ella en un tono entre acusación y aprobación, mientras fregaban el piso de la enfermería juntas. «No lo estoy», mintió Teresa, pero sentía el rostro calentarse. «Ah, sí, y yo soy la reina de Inglaterra». Celia soltó el trapo y cruzó los brazos, estudiando a la amiga. «Mira, te voy a dar un consejo, y vas a escuchar. No tengas miedo de ser feliz. Yo sé que crees que no lo mereces, sé que crees que es demasiado tarde, pero muchacha, la vida no se acabó solo porque nos pusimos viejas». Teresa dejó de limpiar y miró a Celia. «¿Y si sale mal? ¿Y si él se da cuenta de que no soy lo que esperaba? ¿Y si sale bien?». Celia repitió la pregunta que ya había hecho antes. «¿Y si tú, por primera vez en la vida, dejas de preocuparte por lo que puede salir mal y solo vives?». Teresa se quedó en silencio, porque Celia tenía razón. Ella había pasado la vida entera preocupándose, protegiéndose, escondiéndose. ¿Y a dónde la había llevado eso? A 60 años de soledad. «Voy a intentarlo», dijo ella, finalmente. «No, lo vas a lograr». Celia sonrió con esa picardía suya. «Porque eres más fuerte de lo que piensas». Estaban en un jueves lluvioso, exactamente un mes después de aquella primera conversación en el autobús. Estaban sentados en su auto, estacionado frente al edificio de Teresa, viendo la lluvia caer contra el parabrisas. Ella acababa de contarle sobre Rafael, el hijo que llamaba una vez al mes, siempre con prisa, siempre distante. «¿Lo extrañas?», preguntó Samuel. «Lo extraño». Teresa miró sus propias manos. «Pero también entiendo. Él tiene su vida, su familia. Yo soy solo un deber que él cumple de vez en cuando». «No eres un deber, Teresa». Ella sonrió, triste. «Para él lo soy, y está bien. Los crié para ser independientes. Solo no esperaba que independencia significara olvido». Samuel se quedó en silencio por un momento. Entonces se volvió hacia ella y tomó su mano. «Ven a vivir conmigo». Teresa parpadeó, confundida. «¿Qué? Ven a vivir conmigo». Él apretó su mano. «Sé que es pronto. Sé que vas a pensar que es una locura. Pero Teresa, no quiero estar más lejos de ti. Quiero despertar y verte tomando café. Quiero volver del trabajo y encontrarte en casa. Quiero construir una vida contigo». Teresa sintió el corazón dispararse. Miedo, esperanza, pánico, deseo, todo mezclado en una confusión que la dejó sin palabras. «Samuel, yo no puedo. Apenas te conozco. ¿Y la gente? ¿Qué va a pensar la gente?». «No me importa lo que piense la gente». Él sostuvo su rostro, obligándola a mirarlo a los ojos. «Solo me importa lo que tú sientes. Así que dime, ¿sientes algo por mí?». Teresa cerró los ojos. Claro que sentía. Sentía tanto que dolía. Sentía de una forma que la asustaba, porque se había convencido de que nunca más sentiría nada así. «Sí siento», susurró ella, «pero tengo miedo». «¿De qué?». «De despertar y descubrir que esto es mentira, que me vas a mirar de verdad y darte cuenta de que soy vieja, fea». Sin nada que ofrecer, Samuel la atrajo hacia él, abrazándola con fuerza. «Eres la cosa más real que me ha pasado, Teresa. Y si me das esta oportunidad, voy a pasar el resto de la vida probando eso». Teresa se quedó allí, acurrucada en su pecho, escuchando su corazón latir fuerte y constante. Y entonces, con la voz entrecortada, dijo: «Necesito tiempo. Todo el tiempo que necesites. Yo espero». Pero el tiempo, Teresa pronto se dio cuenta, no era su aliado, porque cuanto más pensaba sobre la propuesta de Samuel, más crecía el miedo. Miedo de abandonar la seguridad de lo conocido.
miedo de entregarse completamente, miedo de que al final ella no fuera suficiente. Y fue en ese estado de confusión que recibió la llamada de Rafael. Era un sábado por la mañana, y ella estaba tomando café sola cuando el celular sonó. El nombre de su hijo apareció en la pantalla, y Teresa contestó con el corazón oprimido. «Hola, mamá». La voz de Rafael era seria, formal. «Necesito hablar contigo». «¿Pasó algo?» «Julia me contó que estás saliendo con un hombre, ¿es verdad?» Teresa se quedó paralizada. ¿Cómo lo sabía Julia? Ella no les había contado nada a sus hijos. «Yo, sí, es verdad. Mamá tiene 60 años. ¿Qué estás haciendo?» La pregunta fue como una bofetada en la cara. «Estoy viviendo, Rafael, intentando vivir». ¿Viviendo? Él soltó una risa sin humor. «Apenas conoces a ese hombre, y si él quiere aprovecharse de ti, y si tiene segundas intenciones». «Él no tiene segundas intenciones». «¿Cómo lo sabes?» «Mamá, eres ingenua, siempre lo fuiste». Rafael suspiró cansado. «Mira, no quiero que te lastimes, pero necesitas ser realista. Hombres como ese no se interesan por mujeres como tú sin un motivo». Teresa sintió las lágrimas arder en sus ojos. «¿Mujeres como yo?», repitió ella, con voz temblorosa. «¿Qué quiere decir eso, Rafael?» Él se quedó en silencio por un momento. Entonces, más suave. «Mamá, ¿sabes lo que quise decir? Eres mi madre. Eres mayor. No tienes dinero. ¿Para qué querría un hombre rico contigo?» Las palabras cayeron como piedras sobre Teresa. Y lo peor era que hacían eco exactamente de los miedos que ella ya cargaba. «Tengo que colgar», dijo ella, con la voz entrecortada. «Mamá, solo estoy tratando de protegerte». Pero Teresa colgó antes de que él pudiera terminar. Se quedó allí, sentada en la mesita de la cocina, mirando el teléfono mientras las lágrimas escurrían por su rostro. Y por primera vez desde que conoció a Samuel, se preguntó si Rafael no tenía razón. ¿Qué querría un hombre como él con alguien como yo? Ella no contestó las llamadas de Samuel el resto del fin de semana. Mandó mensajes cortos, diciendo que estaba cansada, que necesitaba espacio. Él respetó, pero ella podía sentir su preocupación entre líneas. El lunes, Teresa volvió al trabajo con el corazón pesado. Doña Celia notó de inmediato que algo estaba mal. ¿Qué pasó? ¿Pelearon? No. Teresa fregó el piso con fuerza innecesaria. Mi hijo llamó. Dijo que estoy haciendo el ridículo. Celia dejó de limpiar y se volvió hacia ella. ¿Y le creíste? Ya no sé qué creer, Celia. Teresa soltó el trapo y se recargó en la pared, cansada. ¿Y si él tiene razón? ¿Y si me estoy engañando? Mírame. Celia sostuvo el rostro de Teresa con las dos manos. Tu hijo tiene miedo. Miedo de perder el control sobre ti. Miedo de que seas feliz de una forma que él no esperaba. Pero eso no es problema tuyo, Teresa. Es problema de él. Pero él tiene razón en una cosa. Soy vieja. No tengo nada que ofrecer. Te tienes a ti. Celia apretó su rostro. Y si ese hombre te eligió, es porque vio algo que ni tú misma ves. Ahora deja de escuchar las voces que te disminuyen y empieza a escuchar la voz que te levanta. Teresa cerró los ojos, dejando caer las lágrimas. Tengo tanto miedo, Celia. Lo sé. Pero el miedo no es motivo para dejar de vivir. Samuel apareció en el hospital esa tarde. Teresa estaba limpiando la sala de espera de cardiología cuando lo vio entrar. Él no llevaba su ropa de siempre. Vestía jeans y una camisa sencilla, y parecía cansado. Necesito hablar contigo, dijo él, sin rodeos. Teresa miró alrededor, nerviosa. Samuel, estoy trabajando. Lo sé, pero no aguanto más. Él dio un paso al frente. Me estás evitando, y necesito saber por qué. Teresa respiró hondo. Sabía que este momento llegaría. Sabía que necesitaba ser honesta. Mi hijo llamó. Ella miró sus propias manos. Dijo que estoy haciendo el ridículo, que tú no puedes interesarte de verdad por mí.
Y yo no pude dejar de pensar en eso. Samuel se quedó en silencio. Entonces dio un paso más, quedando tan cerca que Teresa podía sentir el calor de su cuerpo. ¿Y tú le crees?, preguntó Samuel en voz baja. No lo sé. Teresa levantó la vista y había dolor allí. Samuel, mírame, de verdad. Soy vieja. Estoy cansada. No tengo dinero. No tengo belleza. ¿Qué ves en mí? Samuel sostuvo su rostro con las dos manos, exactamente como había hecho en el jardín de la casa de su madre. Veo coraje, veo fuerza. Veo a una mujer que pasó la vida cuidando a los otros y olvidó cuidar de sí misma. Él rozó el pulgar en su mejilla, limpiando una lágrima. Veo a alguien que merece ser amada. Y veo a la única persona que me hace querer ser mejor. ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Y si dentro de un mes te das cuenta de que no soy lo que esperabas? Teresa, tengo 58 años. Ya construí un imperio. Perdí la mitad y lo reconstruí de nuevo. Ya estuve casado, fui traicionado, fui dejado. Ya viví lo suficiente para saber lo que quiero. Él apoyó su frente en la de ella. Y te quiero a ti, no por lástima. No por soledad, sino porque cuando te miro, veo futuro. Y hacía mucho tiempo que no veía futuro en nadie. Teresa cerró los ojos, dejando que las palabras de él penetraran hondo. Y entonces, con la voz entrecortada, dijo: Yo también te quiero, pero necesito que entiendas una cosa. No sé cómo ser amada. Hace tanto tiempo que nadie, que ni siquiera recuerdo cómo es. Entonces déjame enseñarte de nuevo. Él besó su frente, suavemente. Déjame mostrarte cómo es ser vista, ser elegida, ser amada. Teresa abrió los ojos y lo miró. Y por primera vez, creyó. Está bien, susurró ella. Acepto, voy a vivir contigo. La sonrisa que surgió en el rostro de Samuel fue la más linda que Teresa había visto jamás. La mudanza ocurrió 2 semanas después. Teresa no tenía muchas cosas, alguna ropa, algunos libros, algunos objetos que cargaban recuerdos. Pero Samuel transformó aquello en una ceremonia. Alquiló una furgoneta, contrató ayudantes e insistió en cargar personalmente la caja con las fotografías de familia de Teresa. La casa de él, ahora de ellos, era espaciosa, iluminada, llena de plantas y de luz natural. Había una habitación entera que él había preparado especialmente para ella, por si quería su propio espacio. Pero Teresa sabía que no la usaría, porque por primera vez en su vida no quería estar sola. Doña Irene fue a visitarlos el primer fin de semana. Llegó cargando una tarta de manzana y una sonrisa pícara. Así que finalmente decidieron dejar de dar vueltas, dijo ella, sentándose en el sofá con un suspiro. Ya estaba pensando que iba a morir antes de ver a mi hijo feliz de nuevo. Mamá, reclamó Samuel, pero estaba sonriendo. ¿Qué? Es verdad. Doña Irene miró a Teresa. Fuiste lo mejor que le pasó en años, muchacha. Y te voy a decir una cosa. Si mi hijo hace alguna tontería, tú me llamas que yo lo pongo en su lugar. Teresa rió, y era una risa leve, libre. Guardaré ese número, pero no todo fue fácil. Rafael y Julia apenas hablaban con ella. Julia mandaba mensajes cortos, siempre educados pero distantes. Rafael simplemente dejó de llamar, y había días en que Teresa sentía la culpa apretar en el pecho. Perdí a mis hijos, dijo ella una noche, acostada en la cama al lado de Samuel. No, no los perdiste. Él la acercó. Ellos son los que te están perdiendo a ti. Pero un día lo van a entender. Y si no lo entienden, entonces es problema de ellos, no tuyo. Besó la cima de su cabeza. Pasaste 60 años viviendo para todo el mundo. Ahora es hora de vivir para ti. Teresa cerró los ojos, acurrucándose en su pecho, escuchando el sonido constante del corazón que latía allí, solo para ella. Y fue en ese momento que se dio cuenta. Ella había elegido, y había elegido bien. Los meses pasaron como una canción suave, llevándose consigo las capas de miedo e inseguridad
que Teresa había cargado por tanto tiempo. Samuel era paciente, gentil, respetuoso. Le enseñaba, todos los días de pequeñas formas, lo que significaba ser amada. Dejaba notas en el espejo del baño. «Eres hermosa». Le preparaba el café como a ella le gustaba. Sostenía su mano mientras veían películas en el sofá. La besaba como si ella fuera la cosa más preciosa del mundo. Y Teresa, poco a poco, comenzó a creer. Renunció al hospital. Fue una decisión difícil, pero Samuel la animó. «Mereces descansar», dijo él. «Trabajaste toda la vida. Ahora es hora de vivir». En lugar del trabajo, Teresa comenzó a hacer cosas que nunca había tenido tiempo de hacer. Tomó clases de pintura en acuarela, comenzó a cocinar recetas nuevas, solo por la alegría de experimentar. Pasó a cuidar el jardín de la casa, plantando rosas amarillas que florecían en primavera. Y todas las tardes, cuando Samuel volvía del trabajo, se sentaban en el porche y conversaban. Sobre todo, sobre nada, sobre la vida que estaban construyendo juntos. Doña Celia iba a visitarlos de vez en cuando, siempre con esa sonrisa pícara. «Estás diferente», dijo ella en una de esas visitas. «Pareces más joven». «Me siento más joven», admitió Teresa, sonriendo. «Es lo que hace el amor, mi hija. Creemos que envejecer es solo el cuerpo desgastándose, pero no lo es. Envejecemos cuando dejamos de creer que la vida puede sorprender». Celia apretó su mano. «Y tú volviste a creer». Fue una noche de diciembre, exactamente un año después de aquel primer encuentro en el autobús, que Samuel hizo la pregunta. Estaban cenando en el porche, bajo las luces suaves de las decoraciones que él había colgado para Navidad. Había una música suave sonando de fondo, y el aire estaba lleno del olor a jazmín que subía del jardín. «Teresa», dijo él, de repente, posando el tenedor, «hay una cosa que quiero preguntarte». Ella lo miró, curiosa. «¿Qué?». Samuel se levantó, rodeó la mesa y entonces, para absoluta sorpresa de Teresa, se arrodilló. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella, con el corazón disparado. «Te estoy pidiendo matrimonio». Él sacó una pequeña caja del bolsillo y la abrió, revelando un anillo simple de oro con una pequeña piedra azul. «Sé que no somos jóvenes, sé que no tenemos décadas por delante, pero quiero pasar cada día que me queda a tu lado, Teresa, como tu marido, como tu compañero, como el hombre que te ama más de lo que creí que sería capaz de amar a alguien de nuevo». Teresa sintió las lágrimas escurrir libremente. Se llevó las manos a la boca, intentando contener el sollozo que subía por su garganta. «Entonces cásate conmigo, Teresa», dijo Samuel con la voz entrecortada. «Dime que sí». Y Teresa, sin dudar, sin miedo, sin duda, dijo: «Sí, sí me caso contigo». Samuel deslizó el anillo en su dedo y la atrajo hacia un abrazo tan apretado que ella apenas podía respirar. Pero estaba todo bien, porque por primera vez en 60 años, Teresa sentía que estaba viva de verdad. Se casaron 3 meses después, en una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de la casa. Doña Irene estaba allí, radiante, sosteniendo el ramo de Teresa, mientras ella bajaba los escalones del porche. Doña Celia estaba allí, llorando como una niña. Algunos amigos cercanos, colegas de trabajo de Samuel, vecinos que se habían convertido en familia. Rafael y Julia no fueron. Pero Teresa no dejó que eso arruinara su día, porque había aprendido una cosa importante. No podía controlar el amor de los otros, solo podía controlar el suyo propio. Y en aquel día, vestida con un vestido simple de encaje blanco, sosteniendo la mano de Samuel mientras él prometía amarla hasta el fin, Teresa finalmente entendió lo que significaba ser elegida. 4 años pasaron como una brisa suave de verano, trayendo consigo cambios que Teresa nunca imaginaría posibles. La casa que antes era solo de Samuel se transformó verdaderamente en el hogar de ambos.
Cada rincón guardaba memorias construidas juntos. Cada pared había sido testigo de risas, abrazos y la cura silenciosa de dos almas que se encontraron cuando menos esperaban. Teresa había cumplido 64 años en la última primavera, y cuando se miraba en el espejo ahora, veía algo completamente diferente. No era que las arrugas hubieran desaparecido o que el cabello gris hubiera vuelto a su color original. Era el brillo en los ojos. Era la sonrisa que surgía con facilidad. Era la forma en que se movía por el mundo, ya no encogida, intentando ocupar el mínimo espacio posible, sino erguida, presente, viva. Samuel había cumplido 62 años el mes anterior, y Teresa había organizado una fiesta sorpresa que lo dejó sin palabras. Doña Irene, ahora con 83 años y aún tercamente independiente, rió tanto ese día que necesitó sentarse para recuperar el aliento. «Mi hijo finalmente aprendió lo que es ser feliz de verdad», dijo ella, apretando la mano de Teresa con esa fuerza sorprendente que nunca la abandonaba. Las mañanas se habían convertido en el momento favorito de Teresa. Despertaba antes que Samuel, preparaba café, e iba al porche a ver salir el sol sobre el jardín que ahora florecía todo el año. Las rosas amarillas que había plantado el primer año se habían multiplicado, y había añadido hortensias azules, jazmines perfumados e incluso una pequeña huerta donde cultivaba albahaca, romero y tomates cherry. Cuando Samuel despertaba, la encontraba allí, con una taza de café en las manos y esa sonrisa tranquila que él decía ser su visión favorita en el mundo. Se sentaba a su lado, entrelazaba sus dedos con los de ella y se quedaban allí por media hora entera, a veces conversando, a veces solo existiendo juntos. Las clases de acuarela se habían transformado en algo más serio. Teresa descubrió un talento que ni sabía que poseía, y sus pinturas, principalmente paisajes y flores, comenzaron a decorar las paredes de la casa. Samuel había insistido en enmarcar cada una de ellas, diciendo que eran obras de arte que merecían ser celebradas. Ella protestaba, avergonzada, pero en el fondo adoraba ver sus creaciones colgadas allí, prueba tangible de que era capaz de crear belleza. Una vez por semana, doña Celia iba a visitarlas para el té de las viejas, como ellas mismas lo apodaron. Se sentaban en el porche, comían pasteles que Teresa había aprendido a hacer y conversaban sobre todo, sobre la vida, sobre los nietos de Celia, sobre las pequeñas alegrías y dificultades del día a día. En una de esas tardes, Celia comentó: «Sabes, cuando te conocía ya en el hospital, parecías un pajarito asustado, siempre disculpándote por existir. Ahora mírate, vuelas». Y Teresa se dio cuenta, con un sobresalto en el corazón, que era verdad. Había aprendido a volar. La relación con los hijos había mejorado, aunque aún fuera delicada. Rafael llamaba con más frecuencia ahora, no todos los días, pero al menos una vez por semana. Nunca había pedido disculpas explícitamente por las cosas que había dicho, pero Teresa lo veía entre líneas. En las preguntas sobre cómo estaba, en el interés genuino cuando ella contaba sobre las clases de pintura, en la forma en que hablaba de Samuel con respeto. Julia había visitado el país el año anterior y se había quedado una semana en su casa. Fue extraño al principio, pero al tercer día, mientras preparaban la cena juntas, Julia dijo en voz baja: «Me disculpo, mamá, por no haber entendido antes». Y Teresa la abrazó, llorando, porque el perdón había venido sin que ella necesitara implorar por él. Samuel continuaba trabajando, pero había reducido las horas en la oficina. «La empresa puede sobrevivir sin mí», decía él, «pero yo no sobrevivo sin tiempo contigo». Habían comenzado a viajar, pequeños viajes, nada muy elaborado. Pasaron una semana en una posada en el interior, despertando con el sonido de los pájaros
y durmiendo bajo un cielo lleno de estrellas. Fueron a la playa, y Teresa, que nunca había puesto los pies en el mar después de los 50 años, dejó que Samuel la guiara hasta el agua, riendo mientras las olas mojaban sus pies. «Me siento joven de nuevo», dijo ella, y él respondió, «Siempre fuiste joven, solo necesitabas recordarlo». Pero no fueron solo alegrías. Doña Irene dio un susto serio 6 meses atrás, una arritmia cardíaca que la dejó internada por una semana. Teresa pasó noches enteras en el hospital, al lado de Samuel, sosteniendo su mano mientras él sostenía la de su madre. Y cuando doña Irene finalmente despertó, la primera cosa que hizo fue buscar a Teresa con los ojos y decir, «¿Ya te dije que eres una guerrera?». Teresa lloró, aliviada, agradecida, porque aquella mujer se había convertido en más que una suegra. Era una segunda madre, una amiga, una aliada. Ahora, en una tarde calurosa de diciembre, Teresa estaba en el jardín recogiendo rosas para un arreglo cuando escuchó el sonido del auto de Samuel llegando. Él salió con una sonrisa enorme en el rostro y una bolsa en la mano. «¿Qué estás tramando?», preguntó ella, curiosa. «Ven acá, tengo una sorpresa para ti». La llevó adentro hasta la oficina que ella usaba para pintar, y allí, sobre el caballete, estaba un cuadro enmarcado, pero no era una de sus acuarelas. Era un lienzo profesional, impreso con todas sus pinturas dispuestas en un collage hermoso. «Me puse en contacto con una galería», dijo Samuel, con los ojos brillando. «Quieren exponer tus trabajos en una muestra colectiva el mes que viene. Es pequeña, pero es un comienzo». Teresa se quedó paralizada, mirando aquello sin poder creerlo. «Samuel, no hiciste eso. Lo hice, y vas a aceptar, porque tu talento merece ser visto». Teresa sintió las lágrimas escurrir, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura, no contaminada por miedo o duda. «¿Cómo fui a tener tanta suerte de encontrarte?». Samuel la atrajo hacia un abrazo, besando la cima de su cabeza. «No fue suerte, mi amor, fue destino, y agradezco todos los días por aquel día en el autobús, cuando dejaste caer aquel boleto, y tuve la excusa perfecta para hablar contigo». Se quedaron allí, abrazados en medio de la oficina iluminada por el sol de la tarde, rodeados por las creaciones de Teresa, por la vida que habían construido, por el amor que crecía cada día. Y mientras el mundo seguía allá afuera, con su prisa y sus exigencias, Teresa y Samuel habían aprendido el arte más difícil, el de simplemente estar, de estar presentes, de amar sin prisa, sin miedo, sin expectativas irreales. Esa noche, después de la cena, salieron al porche como siempre hacían. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas que parpadeaban suavemente. Samuel tomó su mano y dijo de repente, «¿Recuerdas lo que me dijiste aquel día, bajo la lluvia, cuando te ofrecí llevarte? ¿Que yo no era nadie especial?». Eso. Él se volvió hacia ella, sosteniendo ambas manos ahora. «Quiero que sepas que estabas equivocada. Eres la persona más especial que he conocido. Y no porque hayas cambiado, sino porque siempre fuiste así. Solo necesitabas a alguien que te lo mostrara». Teresa sonrió, apretando sus manos. «Y tú necesitabas a alguien que te recordara que tu valor no está en lo que construiste, sino en quién eres». Se besaron allí, bajo las estrellas, y era un beso que traía consigo 4 años de aprendizaje, de cura, de crecimiento. Un beso que decía, «Yo te elijo, hoy, mañana, siempre». Y si estás ahí, escuchando esta historia, y sintiendo algo dentro del pecho, esa presión agradable de quien se reconoce en algún pedazo de esta jornada, entonces déjame decirte una cosa importante. La historia de Teresa no es solo de ella. Puede ser tuya también. ¿Cuántas veces te has mirado en el espejo y has visto solo lo que falta? ¿Cuántas veces ya te convenciste de que es demasiado tarde, que tu hora ya pasó, que el amor
la alegría y los recomienzos son cosas reservadas para los jóvenes? ¿Cuántas veces te hiciste pequeña, te escondiste, te silenciaste porque alguien te dijo o tú misma te dijiste que no mereces ser vista? Teresa creyó eso por 60 años. 60 años creyéndose invisible, desechable, sin valor. Y bastó que un hombre la mirara de verdad, no a lo que ella tenía o dejaba de tener, sino a quien ella era, para que todo cambiara. Pero ¿sabes qué es lo más importante en esta historia? No fue Samuel quien salvó a Teresa. Fue Teresa quien salvó a Teresa. Cuando eligió creer, cuando eligió aceptar el amor, cuando eligió dejar de escuchar las voces que la disminuían y comenzó a escuchar la voz que la levantaba. Y tú también puedes hacer esa elección. No importa tu edad, no importa cuántas arrugas tengas, cuánto dinero ganes, si estás casada o soltera, si tus hijos te llaman todos los días o solo en fechas especiales. Lo que importa es que estás viva. Y mientras estés viva, puedes elegir creer que mereces amor, mereces respeto, mereces ser vista. Entonces te pregunto, ¿y si tu historia de recomienzo estuviera comenzando ahora? ¿Y si el próximo capítulo de tu vida fuera el mejor de todos? ¿Y si tú, como Teresa, descubrieras que nunca es demasiado tarde para florecer? Si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, si viste un pedacito de ti en Teresa, o si simplemente crees que historias así necesitan ser contadas, deja un like aquí abajo. Comenta desde dónde me estás escuchando. Cuéntame si alguna vez te has sentido invisible, o si conoces a alguien que necesita escuchar que aún hay tiempo. Y suscríbete al canal, porque voy a seguir trayendo historias así. Historias de mujeres reales, de recomienzos verdaderos, de amor que llega cuando menos esperamos, pero más lo necesitamos. Historias que te recuerdan que no estás sola, que no eres invisible, que importas. Porque la verdad más importante que Teresa aprendió, y que quiero que te lleves contigo hoy, es esta. No necesitas ser joven, rica o perfecta para merecer amor. Solo necesitas ser tú, verdadera. Lo suficientemente valiente para permitirte ser vista. Y cuando haces eso, cuando dejas de esconderte y comienzas a brillar, el mundo entero cambia, porque tú cambias, y ese cambio es el mayor milagro de todos. Así que ve, elígete a ti misma, elige creer, elige vivir, porque tu historia está lejos de terminar. Un beso en el corazón, y hasta la próxima historia.